Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Manuel Jesús Quintero. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este segundo capítulo de la segunda temporada de Neuroconciencia, el podcast de la Fundación AISE. Estamos hoy a día 22 de septiembre y como todos los capítulos los grabamos en directo en Neurofisio Club. El tema de hoy, de esta semana, pues es bastante transdisciplinar y ya en otros capítulos pues hemos abordado temas más de neuropsicología que hemos podido contar con Paula, y hoy pues tenemos el lujo de contar con nuestras compañeras terapeutas ocupacionales del Centro Sinergia de AISE, que nos van a introducir un poco sobre el concepto, sobre los conceptos más importantes de ocupación. Por tanto, hoy, pues claro, me acompañan todos mis compañeros habituales fisioterapeutas. Está Juan, está Yolanda, está Mode. Pero también tenemos el lujo de que nos acompaña tanto Isma como Ana, que son nuestras terapeutas ocupacionales y que hoy nos van a hablar un poco de ocupación. Pero bueno, siempre antes de empezar tenemos que agradecer pues la gran acogida que está teniendo tanto los directos como que somos ya 150 personas miembros dentro del club de neurofisioterapia, como la gran acogida que está teniendo el podcast en diferido. Para los que todavía no lo sepan, pues este verano, en agradecimiento, hemos adaptado un curso sobre praxis que realizó Juan hace un par de años, y lo hemos adaptado un poco a formato podcast, y era como una forma también de no dejar durante todo el verano el podcast un poco huérfano. Y la semana pasada, pues mi compañero Juan estuvo entrevistando a Javier Sánchez, fisioterapeuta, y estuvieron los dos hablando sobre pronóstico tras daño cerebral sobrevenido. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que nos estáis apoyando, y si os parece bien, pues empezamos un poquillo en materia. Nosotros siempre, pues, nos gusta que todos los que vengan a este espacio, los que intenten acompañarnos, y más cuando son temas tan transdisciplinares y son compañeros desde otras disciplinas, que además creo que abre bastante el podcast y lo hace mucho más grupal y mucho más coral. Nos gusta que se presenten ellos y que nos comenten. Yo de Ana y de Isma podría estar hablando aquí una hora de cada una, pero bueno, me gustaría pues eso, que ellas se presentaran y que nos dijeran un poco quiénes son, a qué se dedican y por qué están aquí. Venga, pues empiezo yo. Yo soy Isma Culadico, soy terapeuta ocupacional desde hace muchos años ya. Y bueno, fundadora de AISE, Cooperativa Andaluza, patrona vitalicia de Fundación AISE. Y bueno, es verdad que llevo mucho tiempo trabajando en el ámbito neurológico, tanto en adulto como en infantil. Todo este tiempo, gran parte de ese tiempo, compartiendo con Juan, que fuimos los que creamos el Centro Sinergia en un inicio, y nos siguieron luego Yolanda, Mode, Manuel, Ana y otros cuantos que están por ahí. Y bueno, yo soy muy apasionada de la terapia ocupacional, y bueno, pero realmente a veces tengo que recogerme otra vez, ¿no? De recordarme, y me gustan estas cosillas porque como que te hace volver a releer cosas, ¿no? Me diciendo, venga, voy a ver qué cosas más puedo aportar, o voy a renovar un poco esos conceptos que tenemos un poquito ahí perdidos, y me encanta llevar estos conceptos a la ciencia, en el sentido de la aplicación a los pacientes, y sobre todo compartirlo, ¿no?, con otras profesiones, porque bueno, creo que una de las cosas, ¿no?, que siempre estamos ahí en esa lucha de qué hace en Clubhouse de neurofisioterapia, vamos a hablar de ocupación, esto que es, ya estamos con el intrusismo, ¿no?, o ya quieren aprender. Y creo que lo interesante es que se entienda estos conceptos, y además que son algo que a lo mejor no es común, como por así decirlo, a todas las disciplinas, pero creo que son
conceptos que todas las disciplinas que trabajan en neuro tienen que tener presente, porque al final habla de la persona, ¿no? Y todos trabajamos con la persona y hacia la persona y para la persona. Entonces, no entiendo a un fisioterapeuta, un logopeda o un neuropsicólogo. Es más, me encantaría que un neurólogo supiese hablar de ocupación y entendiese qué términos estamos hablando. Entonces, bueno, vamos a intentar que algo de esto quede, ¿no? O que se lleguen a algunos conceptos que a lo mejor son muy teóricos, pero vamos a intentar que se entiendan la aplicabilidad y cómo eso se puede llevar a la práctica desde las diferentes disciplinas. Muchas gracias, Isma, porque es verdad que tal y como te presentas, pues apetece, ¿no? Seguir escuchando y adentrarse mucho en este marrón en el que nos hemos metido las dos, como explicar un poco la ocupación en esta sala de neurofisioterapia. Yo soy Ana, yo soy compañera de tanto de Manuel, Isma, Juan, Yolanda y Mode, que nos están acompañando en el Centro Sinergia. Soy terapeuta ocupacional y es verdad que aunque yo empecé a formarme en niños, sí que me di cuenta que me apasiona mucho más trabajar con los adultos, y ahora mismo desde que estoy en el Centro Sinergia hace 3 añitos es a lo que más, es a la población que más me dedico. Y bueno, como también dice Isma, a mí me encanta mucho volver a los inicios de la terapia ocupacional, leer sobre ciencia ocupacional y esta terminología tan bonita que muchas veces se nos olvida incluir, o darle un poco de protagonismo, ¿no?, en nuestras intervenciones. Entonces yo creo que esto es necesario, a la par que nos nutre, ¿no?, también como profesionales, y ya que a mí me encanta aprender de mis compañeros neurofisioterapeutas, neuropsicólogos y logopedas, pues creo que nosotros como terapeutas ocupacionales, hablando de ocupación, tenemos también mucho que aportar y es necesario, ¿no?, dentro de esta disciplina como es la neurorehabilitación. Así que bueno, a ver qué podemos contar y a ver si es agradable para todos. Pues nada, chicas, muchas gracias por esta presentación y sobre todo bienvenida a este espacio. La verdad es que teníamos muchas ganas de que llegaran las terapeutas ocupacionales a este grupo de neurofisioterapia, que se pueda hablar de este tema transdisciplinar, y yo además creo que puede ser un episodio introductorio como para seguir ampliando en conceptos de la terapia ocupacional y que sigamos aprendiendo todos. Yo de Isma, bueno, como ya he comentado, podría estar hablando 1 hora. Isma tiene muchísimos títulos, tiene infinidad de títulos, pero yo creo que se le ha olvidado uno de los más importantes. Ella, la verdad es que junto con algunas compañeras, ha sido una de las principales impulsoras de la sección de neuroterapia ocupacional dentro de la Sociedad Española de Neurología, que tiene una reunión anual y en la que se realiza reuniones también de las diferentes secciones. Entonces era como una forma de dar un poco de visibilidad y de dar voz a la terapia ocupacional dentro de esos eventos tan importantes dentro del mundo de la neurorehabilitación. Y al final esa es la idea un poco de este episodio, de que el resto de profesionales pues tengamos como una visión o como una idea. Por eso queríamos hacer un pequeño capítulo introductorio sobre qué es la terapia ocupacional. Al final yo creo que la mayoría de neurofisioterapeutas no tienen muy claro qué es la terapia ocupacional, y yo personalmente me incluyo dentro de ese aspecto, porque yo personalmente no sabía lo que era la terapia ocupacional hasta que no empecé a compartir pacientes y empecé a compartir clínica con terapeutas ocupacionales, y empecé a valorar lo que podían aportar un poco a mi trabajo. Y sinceramente, por mi experiencia profesional, yo muchas veces pues he compartido con terapeutas ocupacionales, pues que tanto en el máster que he tenido como algunos alumnos de prácticas que vienen, que te dicen, no, el terapeuta ocupacional solo son de brazo, terapeuta ocupacional solo es el vestido, dan como una visión muy parcial de lo que es la terapia ocupacional. Entonces yo creo que me parece muy importante esa visión que a mí personalmente me han transmitido tanto Isma como Ana de la terapia ocupacional, y por eso pues quería abrir el capítulo este del podcast por eso lo más importante. Isma y Ana, ¿qué consideráis que es la terapia ocupacional? ¿Qué es para vosotros la terapia ocupacional? ¿Qué aporta la neurorehabilitación? ¿Y qué no es la terapia ocupacional? Bueno, yo creo que, a ver, con el tiempo, a mí antes me era mucho más fácil definirte la terapia ocupacional que definirla ahora, ¿vale? Lo primero, porque como antes lo tenías muy claro, ¿no? Y bueno, pues la definición
¿no? Del uso terapéutico de las actividades de la vida diaria, que desarrollan en grupo individual, el fin como actividad o la actividad como herramienta, ¿no? Es como muchos conceptos que te van comentando, que te van diciendo a lo largo de la carrera y bueno, cuando sales después, que están ahí, ¿no? Y que no es que sean mentiras, es real, ¿no? Es real que los terapeutas trabajamos con la actividad, trabajamos con actividades de la vida diaria, utilizamos la actividad como herramienta para adquirir una serie de habilidades, utilizamos la actividad como un fin en sí mismo, es decir, conseguir una mayor independencia en determinadas actividades de la vida diaria, pero también es cierto que cada vez esta definición se queda un poquito más corta porque cuando empiezas a trabajar en neuro, y es una de las cosas que yo creo, bueno, en neuro y en cualquier disciplina, ¿no? Pero en neuro, que es donde estamos, y cuando empiezas a trabajar con un equipo transdisciplinar, te das cuenta que una de esas facetas que tú tenías como propia de la terapia ocupacional, ¿no? Que es como el uso de la actividad como actividad terapéutica. De pronto te das cuenta que no es solo algo de terapia ocupacional. Quiero decir, no podemos quitarle al fisioterapeuta la actividad para trabajar. No podemos quitarle al neuropsicólogo la actividad para trabajar. Es decir, la actividad es la herramienta de trabajo de todo y cada una de las personas que trabajamos con personas. ¿Por qué? Pues porque es a través de la actividad cuando la persona pone en marcha todos aquellos elementos cognitivos, físicos, de lenguaje, que necesita para funcionar, ¿no? Entonces, es verdad que cuando reducimos la actividad a algo de terapia ocupacional, creo que estamos siendo muy insensatos y creo que no le estamos haciendo ningún favor a nuestros usuarios, ¿no? Si dijésemos, no, ningún profesional puede trabajar con la actividad. Entonces, yo me voy mucho más allá. Yo me voy a ese componente más puro de ocupación, que sí que es algo que todavía estamos en que es más propio nuestro, ¿no? La ocupación como algo mucho más abierto, algo mucho más complejo y algo que abarca mucho más a la persona, ¿no? Las ocupaciones son descritas como, bueno, todas aquellas cosas, todas aquellas acciones que hacemos dirigidas a un fin, pero con la idea de ir a algo más grande, ¿no? Sino que son hacer algo, como lo digo, como hacer algo que forma parte de nuestro propio ser, ¿no? Por así decirlo. No es simplemente me lavo la cara, sino la complejidad que hay detrás de lavarme la cara para mantener un aseo o para salir por el componente contextual o componente cultural, ¿no? Entonces, el hecho en sí de lavarse la cara como actividad es mucho más complejo que el hecho básico, ¿no? De cojo agua, me echo agua en la cara y me seco, ¿no? Sino que lleva como un correlato mayor, que es lo que hace, que nutre la ocupación. No sé si me lía mucho. Ahí Ana me puede ayudar y creo que vosotros desde vuestra disciplina lo mismo también. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad que se nos llena la boca, ¿no? Hablando de actividades, de ocupaciones, de las actividades de la vida diaria. Pero es cierto que la ocupación es mucho más. Como has dicho, la persona la elige, tiene un valor que la hace única y que una ocupación es cierto que no es compartida por otros, sino que es el individuo, o sea, una ocupación totalmente individualizada por un individuo, la crea, la lleva hacia una meta, tiene un sentido que está creando la identidad ocupacional de una persona. Lo que tú dices, tú haces las acciones de una determinada manera, pero también como propio de tu identidad y hacia algo que solo te corresponda a ti, ¿no? Que luego, es verdad que comparte con un grupo, con una población, en un contexto, pero es algo propio para ti y que al final lo nutres desde una percepción subjetiva de identidad. Y yo creo que eso es algo que se nos olvida y que debemos nutrir mucho a todas esas actividades que la persona nos demanda, ¿no? Querer volver a hacer, ¿no? Y sentirse como se sentía antes como ser ocupacional realizándola. Bueno, yo creo que como una primera introducción a ese concepto de ocupación y sobre todo a desmentir un poco esas ideas preconcebidas de que el terapeuta ocupacional trabaja una parte del cuerpo, que el terapeuta ocupacional solo trabaja determinadas actividades, nos puede servir al final. Yo creo que como habéis bien definido, la
ocupación es mucho más complejo que todo eso. La terapia ocupacional tiene que ser mucho más compleja, y al final yo creo que estos días de podcast, creo que muchas veces, más que aprender determinados conceptos, muchas veces son días en los que aprendemos que las cosas que normalmente tenemos asimiladas son un poco más complejas. Si os parece, a mí me gusta también un concepto de la terapia ocupacional, y creo que va muy ligado a lo que has comentado, Ana, sobre la individualidad de las ocupaciones, que es el concepto de significación. Así que si os parece, podemos hablar un poco de significación. Bueno, hablo yo otra vez. Ana, luego empiezas tú. A ver, la significación son como se define, ¿no? Por así, más o menos, como la actividad en la que la persona se implica, pero por una motivación intrínseca, ¿no? Es el propio interés personal de la persona el que le lleva a participar en esa actividad y a involucrarse en una determinada ocupación. Es decir, es significativo porque no es algo que sale un poco de mí, ¿no? Es algo que la persona está motivada a hacer, pero por esta motivación viene, habla de motivación intrínseca, pero realmente esa motivación está marcada por muchos factores, ¿no? Hablamos desde uno de los modelos que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Y que al final es de los que más manejamos, el modelo de ocupación humana de Kjell Hofner, ¿no? Y él habla de que el individuo se mueve por diferentes sistemas, ¿no? Que sería el volitivo, el habituacional y el desempeño. Entonces, esa significación, una actividad puede ser significativa porque entre en uno de esos aspectos, ¿no? Porque sea tenga una alta carga en los valores de la persona, ¿no? Que sea importante para ella por un contexto, porque el contexto se lo demanda, bien por un componente de desempeño, una cosa que yo siempre pongo en juego, ¿no? En la idea de que nosotros nos vemos motivados a una actividad, puede ser significativa para nosotros en función de cómo nos desempeñamos, en función de cómo nos encontramos en ella, ¿no? Entonces, puede que una actividad determinada tenga mucho valor social, ¿no? Decir, bueno, pues, yo qué sé, nadar está muy bien visto por todo el mundo, pero si yo soy torpe en el agua, esa actividad, por mucho valor que pueda tener a nivel cultural, como mi desempeño no es bueno, no va a ser una actividad significativa para mí, ¿no? Entonces, una actividad significativa cuando se produce ese acople entre el valor, los intereses que genera la actividad y luego también la capacidad que yo tengo para enfrentarme a la misma. Entonces, una actividad no es significativa de forma aislada o puede ser significativa a lo mejor si la hago en grupo, porque puede ser muy significativo para mí irme a nadar a la playa, pero no es significativo el hecho de irme a nadar en una piscina olímpica, ¿no? Entonces, ¿la acción de nadar es significativa? Bueno, depende de un contexto y depende de una forma de ejecución de la actividad, ¿no? Entonces, como decía Ana, es muy, muy, muy personal, ¿no? Y cuando hablamos de cómo una persona se implica en una ocupación o no se implica en una actividad, tenemos que ver qué factores hay alrededor de eso, que es lo que hace que esa actividad sea significativa, ¿no? Y ya te digo que en una misma persona el cambio de contexto puede generar que esa actividad sea significativa o no. Entonces, creo que el concepto de significación, volvemos a hablar de un concepto bastante complejo en el sentido de que para que una actividad sea realmente significativa para una persona, tiene que contar con una gran cantidad de, no sé cómo decirlo, de componentes, ¿no? Quizás para llevarlo a cabo. Al final también, para que haya también esa significación dentro de una actividad, ¿no? Que englobe todos esos componentes, cualquier cambio de ese componente desequilibra un poco tanto los desafíos de la propia actividad como o pone en riesgo, ¿no? La capacidad de esa persona para desempeñarlo. Entonces, todo ese flujo nos hace un poco que también la persona, ¿no? O nosotros mismos nos preguntemos si estoy disfrutando de la participación de esta propia tarea o si realmente es significativa, ¿no? Por todos esos componentes que están mermando en ella y que cualquier cambio
puede hacer que la significación cambie, por lo que yo no me tengo tanta motivación para realizarla, no soy capaz de alcanzar ese rendimiento óptimo o el desafío que me supone el cambio de uno de los patrones, ¿no? Me es demasiado grande. Entonces, bueno, yo creo que es un concepto muy chulo, pero también muy, muy amplio, ¿no? Que abarca un montón de esferas que hay que contemplar. Sí, además esto yo creo que en clínica es súper importante. Yo uno de los errores, bueno, pues de lo típico, ¿no? Cuando sales de la carrera, una parte, venga, pues una historia de vida y ves que es la historia de vida de esta persona y que esta persona le ha motivado muchísimo, le ha encantado realizar la actividad de irse a jugar al fútbol con los amigos, ¿vale? Entonces, en tu inicio, ¿vale? O por lo menos en los míos, lo que hacía es, ¿vale? Pues uno de los objetivos es que esta persona juegue al fútbol porque es que le encantaba y es una actividad significativa. Pero lo que nos falta es ese era una actividad significativa. Ahora hay que analizar por qué esa actividad es significativa en su momento y qué valores, qué factores hay ahora que puede condicionar la ejecución de la actividad. Entonces, eso, por ejemplo, yo sé que es algo que con el tiempo lo he aprendido, porque como que de primera, cuando sales de la carrera, tienes como muy claro que la persona tiene que volver, ¿no? Te hablan mucho dentro de esas teorías de terapia ocupacional, ¿no? Te hablan mucho de ese volver a recuperar habilidades anteriores y cosas así, ¿no? Entonces, con la significación yo creo que es una clave en ese sentido de decir, vale, pero es que tenemos que ver por qué era significativa antes para ti y por qué ahora puede que sea significativa, puede que no sea significativa, ¿no? Porque, por ejemplo, no me he encontrado, pues, con usuarios vale, para mí es que era muy importante irme a jugar al fútbol con mi amigo, pero soy un chaval de 26 años que estoy cojo y lo siento mucho, pero ahora lo último que quiero es exponerme a mis amigos a jugar al fútbol. Y yo intentar en un inicio, por huevo tienes que volver a jugar al fútbol porque es que era muy importante para ti, ¿no? Entonces, muchas veces nos cerramos en eso y quizá el trabajo del terapeuta también es si esas actividades que antes eran significativas, ahora por algún motivo ya no son significativas por cualquier causa, otro trabajo que tenemos que hacer es buscar o exponer una serie de experiencias que te permitan encontrar significación en nuevas actividades, no tienen por qué ser las de siempre, ¿no? Y eso yo creo que también es un concepto que con los años en mí ha ido cambiando de cara a cómo me enfrento yo, ¿no? O cómo afronto este tipo de conceptos cuando me enfrento a un usuario determinado. Sí, yo creo que el concepto de significación es un concepto bastante importante en neurorehabilitación y yo creo que casi todos los profesionales que trabajamos, tanto fisios, neuropsicólogos, intentamos que la actividad que propongamos sea significativa para intentar tirar un poco de esos valores motivacionales de la tarea. Y al final yo creo que con eso podemos sacar mayores rendimientos. Y también podríamos caer, pues justo al contrario, en vez de utilizar esa significación, esa motivación como facilitador del aprendizaje, muchas veces se caen en terapias o en tipos de tareas en los que son muy genéricas y no tienen en cuenta pues esos valores motivacionales de los pacientes. Yo siempre digo que cuando yo sea mayor, pues la verdad es que no me gustaría pues las típicas terapias de que te ponen a pintar o que te ponen a hacer algo, porque a mí personalmente ni me gusta pintar ni es algo que me motive y de hecho es algo que no me gusta. Entonces yo cuando veo pues las típicas residencias con 50 abuelos pintando, digo, seguramente de los 50 ya 20 o 30 que no le interese nada esa actividad que le están proponiendo, que no es nada significativa para ellos. Sí, a ver, yo ahí te iba a comentar un poquito porque creo que muchas veces el error que se comete, ¿no? Un poco en el ejemplo que ponía, es hablar de la significación como algo muy inmediato. Quiero decir, puede haber una motivación intrínseca en un usuario en hacer 200 repeticiones de un determinado movimiento con el fin de que mañana voy a mover ese brazo, ¿vale? Y eso dice, vale, una motivación, está motivado el paciente, con lo cual es una tarea significativa. Pero claro, estamos reduciendo la significación al más absurdo de los conceptos, ¿no? Es una motivación pues por algo como muy inmediato. En el ejemplo que tú ponías de residencia, yo creo que pasa mucho en esa línea, ¿no?
llega un momento que el propio contexto invita a eso, o que ves que dices, mira, pero es que aquí el abuelico está tan contento pintando, y dices, claro, primero, no le ha ofertado ninguna otra actividad, y luego, pues si el abuelito pinta y cada día le hace un aplauso, todo el mundo de alrededor está muy contento porque pinta y pone su dibujo en el salón de actos colgado en un corcho, bueno, pues tiene una serie de refuerzos sociales, contextuales, que termina a lo mejor invitando a que una actividad que en principio no es significativa y que en el trasfondo no es significativa, pero termine motivándole de una manera de decir, bueno, aquí estoy haciendo algo y realmente estoy como contentando a mi entorno, ¿no? Entonces, creo que ese es el peligro, ¿no? De cuando hablamos de la significación, porque a ese punto se agarra mucha gente, ¿no? De decir, oye, pero es que están súper contentos. O, no, es que al día siguiente me han vuelto a demandar un dibujo. ¿Qué pasa? Que perdemos ese objetivo, ¿no? Es como, vale, pero es que porque esta persona en un momento empezó a dibujar. Empezó a dibujar porque era la única actividad que se presentaba en la residencia, empezó a dibujar porque él demandó hacer un dibujo y luego, ¿de verdad empezó a dibujar y demandó dibujar el Rey León? O sea, que creo que se reduce, ¿no? al absurdo un concepto que es muy complejo como es la significación. Entonces yo creo que va un poco en esa idea que tú planteabas, ¿no? Y que ahí también se pierde un poco la perspectiva de la terapia ocupacional, ¿no? Que entran, había no sé si era un libro, un artículo, bueno, me perdí un poco con esas cosas, que hablaba, ¿no? De un niño que entraba con su padre a ver a su abuelo y de pronto hacía como comentario diciendo, mira, este es un cole, una guardería de abuelos, ¿no? Era porque había dibujos, entonces creo que en residencia de ancianos hay muchas que esto se está cambiando, pero se cometen en los errores de hacer significativo lo que realmente no es significativo para la persona. Vale, yo creo que Yolanda quería hablar. Si quieres aportar algo, Yolanda. Sí, buenas tardes a todos, que me acabo de unir un poquillo. Y estoy muy contenta de escuchar aquí a mis terapeutas hablando, a mis terapeutas de referencia. Sí, yo vengo un poco a comentar esa diferenciación, ¿no? Que seguro que ya lo van a explicar mejor, pero que a mí es algo que me enseñó mucho Isma y de lo que hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado de aprendizaje, en muchos contextos distintos, ¿no? De esa diferenciación entre cuando una tarea es propositiva, es decir, cuando una tarea o una actividad la persona entiende para qué la está haciendo y puede resultarle motivador, como estáis contando, ¿no? Pues hago 800 flexiones porque entiendo que eso me sirve para recuperar la estabilidad del hombro del hombro afecto después de una hemiparesia, ¿no? Y eso es algo que es distinto a que verdaderamente sea significativo y la persona entienda y entre dentro de su sistema de valores y dentro de su propia identidad, como estáis hablando, y de su complejidad, el entender algo como hacer flexiones como algo totalmente deseable o algo que sea su prioridad. Entonces yo creo que quizás los fisios hemos pecado mucho de entender que lo propositivo, que lo que la gente entiende y le genera una motivación es también significativo. Creo que es interesante que se haga bien esa diferenciación y podemos aprovechar que están aquí y mañana, porque creo que a veces hemos caído mucho en ese error de confundir una cosa con otra y de marcarnos un poco el tanto de no, yo trabajo desde lo significativo, cuando muchas veces, pues como estabais diciendo, ¿no? Y más en ciertos entornos, está claro que no. Bueno, pues aprovechando un poco que se ha abierto el debate, invitar pues a los asistentes, he visto que están por aquí las terapeutas ocupacionales de Neuro, si ellas quieren colaborarnos algo, pues encantado siempre. Voy a recoger un poquillo pues dos conceptos clave que a mí me parecen bastante importantes que ha mencionado antes Isma en su intervención, que son el término de capacidad de desempeño y el término de participación, que son muy importantes y muchas veces podemos caer en equivocaciones y la verdad es que son bastante diferentes como para
confundirlo. Y además a mí me gustaría, pues, desde el punto de vista clínico, entender cómo una capacidad de desempeño óptima no implica una participación en esa actividad y justamente al contrario, cómo no es necesario una capacidad de desempeño óptima como para requerir una participación. ¿Qué nos comentáis sobre estos dos conceptos y su punto de vista clínico? Bueno, Ana, te dejo a ti primero si quieres, ¿eh? Yo que estoy un poco a la espera también de la estructura que estamos llevando. Venga. Vale, bueno, yo creo que ahí Manuel ha hecho un resumen muy bueno, ¿no? Que es clave al final para la clínica, ¿no? Y es que la capacidad de desempeño no está directamente relacionada con el nivel de participación y eso es algo que de primeras cuesta entender y que además muchas veces frustra. Yo creo que frustra a los fisioterapeutas porque a veces dicen no vale de nada lo que hago, y a los terapeutas porque muchas veces lo que te encuentras es gente que tiene todo por delante y no llega a hacer una participación ocupacional plena, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquillo de los conceptos. Al final, el concepto de capacidad de desempeño está englobado, ¿no? O sería lo que más se acerca a lo que entendemos como la capacidad para llevar a cabo una determinada tarea, ¿no? Una serie de movimientos, funciones cognitivas, funciones de lenguaje que nos permita enfrentarnos a una tarea de forma exitosa, ¿vale? Una serie de capacidades adjetivas, los terapeutas hablamos de habilidades ocupacionales, ¿no? Que son como el conjunto de una serie de capacidades objetivas que permiten que nos podamos enfrentar a una actividad o que desempeñemos una ocupación de forma eficaz, ¿no? Y hablan de habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación e interacción, ¿no? Separando un poquito entre esas, ¿no? Que tienen un poquito más de carga motor, un poquito más de carga cognitiva o más relacionadas con el componente comunicación e interacción. Estas no son puras en sí mismos, por eso hablan de habilidades, ¿no? No es algo de flexión del codo, sino de la capacidad de manipulación, ¿no? Algo mucho más abierto. Pero una de las cosas que es importante tener en cuenta, que nosotros hablamos mucho en cuanto a la capacidad de desempeño, es que el desempeño, la forma en que una persona se enfrenta a una determinada actividad, no simplemente se puede valorar de forma objetiva, que es lo que hacemos nosotros como terapeutas, ¿no? Cuando digo terapeuta, hablo en general de terapeutas, psicólogos y demás, ¿vale? Cómo tú ves cómo esa persona se enfrenta de forma objetiva a la actividad y qué tipo de errores comete o qué tipo de habilidades pone en juego para solventar ese tipo de limitaciones. Y otra cosa es la experiencia subjetiva que el propio sujeto tiene de cómo se ha enfrentado a una actividad, de cómo él desempeña eso, ¿no? Entonces, Claro, además... Ay, perdona. No, sigue, Ana. Sí, que yo creo que muy en consonancia con lo que dice, ¿no? Que dentro de estas capacidades del desempeño y esa percepción tan subjetiva e importante, ¿no? Para la persona cuando desempeña una actividad, claro, esa dicotomía de que tú la puedas desempeñar o realizar de una forma medianamente satisfactoria, si luego hay una dicotomía con que esa experiencia subjetiva es totalmente contraria y está como muy por debajo de realmente los resultados objetivos de finalización de esa tarea, ahí yo creo que hay que darle mucha importancia, sobre todo porque la propia causalidad personal, ¿no? La propia percepción que está teniendo ese paciente de sus habilidades puede ser muchas veces más clave que para el no desempeño de esa propia actividad que los componentes objetivos, como ha estado hablando de componente motor, cognitivo y de comunicación, ¿no? O la interacción de ambos, sino que esa propia percepción de cómo yo me veo ser ocupacional realizando una tarea, de cómo veo yo o valoro mis capacidades, en muchos casos, ¿no? O por lo menos en varios de mis pacientes te lo encuentras y es complicado, ¿no? Como tú dices, muchas veces llega a frustrar a los terapeutas de esa dicotomía entre el desempeño objetivo y la propia percepción, ¿no? A mí es algo que me toca mucho como profesional. Sí, entonces, vamos, yo creo que al final eso va a marcar, ¿no? Y nos va a marcar la clave en lo que es el concepto, ¿no? de participación ocupacional, que sería como
como el fin último al que queremos, realmente sería como el objetivo que tenemos como terapeutas ocupacionales, sería llevar a la persona a que participase, ¿no?, de forma activa y se involucrarse en ocupaciones que llenen su vida diaria, ¿no? Siempre las ocupaciones son, hablamos siempre de actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales. Cuando hablamos de ocupación vamos a esas comunitarias que hablan a veces, o no, y vamos a cosas mucho más complejas o más como puede ser el trabajo, como puede ser el juego en los niños, ¿no? Entonces, el implicarse en este tipo de actividades sería como el fin, uno de los fines últimos del terapeuta ocupacional, ¿no? Cuando hablamos de participación, hablamos de que la persona se implica en hacer cosas, pero cosas que ya tienen como un significado personal y social, ¿no? Es algo que tú decides hacia dónde vas, ¿no? Y bueno, realmente está muy relacionado con otros conceptos como el desempeño ocupacional, ¿no? O sea, perdona, como ay, lo diré, que se me ha ido, como la identidad ocupacional, lo había dicho antes Ana, se me había ido a mí, ¿no? Entonces, como que nosotros, cuando nos implicamos en una determinada actividad, cuando nos invitamos a esa participación en actividades que nos van a llevar a ser un poco el ser social que queremos ser, por así decirlo, ¿no? Toda participación pues tiene un componente personal, pero también va a depender pues de los roles que queremos llevar a cabo en nuestra vida, de los hábitos que tenemos adquiridos, de el espacio contextual en el que nos movemos y a la vez va a estar influenciada por el entorno de forma brutal, ¿no? Puesto que, por ejemplo, vemos muy comúnmente en nuestros pacientes que el entorno es uno de los principales facilitadores o inhibidores, por así decirlo, de la participación social de la propia persona con daño neurológico. Y esto viene porque la propia familia o contexto cercano tiene también esa percepción de que por ausencia de una serie de capacidades, ¿no?, de desempeño, una serie de habilidades, no puedes participar o no vas a participar de forma eficaz en determinadas actividades. Y eso va a marcar, ¿no?, de en qué manera la persona se involucra o no se involucra en este tipo de tareas, de este tipo de ocupaciones más complejas, ¿no? Como decía Manuel, la participación ocupacional está muy, muy por encima del desempeño el desempeño, ¿no? Porque al final, a través, por ejemplo, de lo más fácil que siempre ponemos, ¿no?, de una adaptación de un entorno o de una facilitación de alguien que me lleve a realizar determinada actividad, puedo realizar determinadas actividades de ocio o determinadas actividades, por ejemplo, laborales, si tengo un entorno que me facilite o me adapte a un puesto laboral, ¿no? Entonces, nosotros en clínica hemos visto muchísimas veces cómo usuarios con grandes déficits de tipo, por ejemplo, motor, se hace una reincorporación laboral maravillosa y como otros usuarios que ves que tienen una serie de habilidades increíbles, una capacidad de desempeño estupendísima, no terminan implicándose en una ocupación laboral, ¿no? Entonces, cada vez, conforme vas trabajando, te das cuenta de que ese proceso de participación ocupacional tiene mucho más que ver con la capacidad del individuo en cuanto a la toma de decisiones, a que haya un contexto que le acompañe y a que haya una adecuada volición por parte del usuario a participar y a querer formar parte de ese ser o de ese entorno, que realmente a las limitaciones propias del individuo, ¿vale? Lo tenemos un poquito más difícil cuando hay grandes déficits cognitivos y ahí siempre aparece el problema de, bueno, ¿y cómo sabemos lo que él quiere o cómo si su volición está hecha abajo?
que siempre queda algo, pero vale, tenemos que interpretarlo y demás, ¿de qué manera, no? Puedo yo hacer que participe. Pues en ese caso la participación siempre va a ser diferente, va a estar muy orientada por una participación gestionada por la familia cercana o por un contexto cercano, pero no estamos privando a esa persona de que participe de alguna manera, aunque sea en actividades básicas. Tenemos familias maravillosas con personas con daños neurológicos gravísimos que aún así mantienen su participación ocupacional en el momento de las comidas, mantienen voy a la comunión de mi primo, y tenemos una gran mayoría que no participan en esas cosas, con la misma afectación o con menos, pero no hay un entorno que le haga partícipe de todo ese proceso, ¿no? Entonces, creo que al final, aunque nos centramos mucho en trabajar capacidades de desempeño, y es verdad que indiscutiblemente hay que mejorar siempre que se pueda esas habilidades, ¿no? Motoras, procesamiento de comunicación y lenguaje, pero también muchas veces te das con el golpe en la cara de decir, estoy trabajando esto y realmente me tengo que ir a mucho más allá, me tengo que ir a la participación, porque al final el perfil de esta persona lo que me invita es que me vaya a lo otro y me olvide un poco de la capacidad de desempeño, aunque la capacidad de desempeño sea algo que se vaya trabajando ahí, esas habilidades, que se vaya mejorando, pero no sean el centro de la terapia. Y todavía el centro de la terapia son las habilidades de desempeño y no son la participación ocupacional. Sí, muchas veces porque también la propia persona es lo que te demanda, ¿no? Te demanda esa recuperación de todas las habilidades posibles y el poder hacer, que más el poder estar y ser y el poder participar. Entonces, yo creo que ahí es interesante lo que dice, llevarnos toda la terapia hacia ese fin tan importante como es participar en todas las ocupaciones que sean posibles, ya sea en un tiempo determinado, en un contexto muy concreto, ¿no? Y muy facilitado, pero sí permitiendo poder estar y ejercer, ¿no? Ese tipo de ocupaciones. Sí, yo creo que estos dos conceptos, tanto el concepto de capacidad de desempeño como de participación, son posiblemente de los más importantes y que muchas veces se nos olvidan al resto de disciplinas. Sobre todo yo creo que desde neurofisioterapia muchas veces nuestra terapia o nuestro objetivo vamos enfocados a esa capacidad de desempeño, a esa capacidad de ganar rangos o de ganar reclutamiento, de ganar fuerza muscular, como todo visto desde un punto de vista muy estructural, y muchas veces se nos olvida como que hay una mayor complejidad como puede ser esa participación. Y yo creo que sobre todo en la elaboración de objetivos en pacientes sobre todo crónicos, creo que es más importante que los pacientes hagan esos objetivos más que hagan esa participación más que cómo lo hagan. Muchas veces se nos olvida eso y como que hay pacientes que paran su vida o que no participan en determinadas cosas hasta que no puedan ejercerlo de una manera similar a lo que lo hacía después de un daño neurológico. Y en muchos casos no se puede recuperar esa capacidad. Y otro concepto que también me parece muy interesante, Isma, y recogiéndolo un poco de lo último que has comentado, es como en pacientes gravemente afectados tenemos como, entre comillas, la obligación o sería lo ideal que esos pacientes, aunque no tengan esa capacidad de desempeño para participar de manera autónoma en determinadas ocupaciones, como tienen también derecho a participar en esas ocupaciones. Y a mí se me ha venido un poco el concepto de dignidad ocupacional que vosotros tanto defendéis y que os gusta bastante. Yo personalmente es un concepto que me parece muy interesante de la terapia ocupacional, así que si os parece pues continuamos un poco por ese concepto de dignidad ocupacional. Sí, la verdad es que es un concepto que me gusta mucho y es cierto que se nos olvida, ¿no? El concepto y todo lo que tiene en sí. Es cierto que siempre hemos dicho, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a disfrutar y a participar en aquello que quiere, pero la dignidad ocupacional
ocupacional va mucho más allá, porque te está hablando, ¿no?, de poder disfrutar y poder ejercer dignamente tus experiencias ocupacionales, a pesar de, bueno, de lo que hemos estado hablando, de no tener todas las destrezas del desempeño necesarias para hacerlo de forma independiente, ¿no? Sino que de alguna u otra forma estás participando en esa ocupación. Además hay una frase muy bonita que Isma siempre dice, ¿no? Y es que somos las ocupaciones en las que participamos, ¿no? Entonces también esa dignidad ocupacional, esa participación, perdón, nos está ayudando a tener esa dignidad o esos derechos, ¿no?, ocupacionales, como el derecho a experimentar una ocupación tanto significativa como enriquecedora para la persona, a desarrollarse en actividades propias, ¿no?, tanto personales como a nivel más social, o el derecho también a poder ejercer o participar de forma autónoma en tus elecciones propias o en tus decisiones, ¿no?, en la toma de decisiones tan importante que mencionaba Isma. Y todo eso también recogido, ¿no?, teniéndolo muy en consonancia con un concepto que antes hemos nombrado como que es la identidad personal. Si nos privan, ¿no?, de ese derecho a poder participar o a ser o a estar presente dentro de las ocupaciones o las actividades que son significativas para nosotros, nuestra identidad se está perdiendo. Muchas veces este tipo de conceptos, ¿no?, de dignidad ocupacional, justicia, ¿no?, que también está muy, muy relacionado, no están tan relacionadas con como por la falta de capacidades del propio individuo, sino del entorno o de factores externos que privan de ese derecho a participar de la propia persona. Y yo creo que es un concepto súper bonito que sí que tenemos que tener mucho en cuenta y no solo fomentar al individuo que participe, sino nutrir un poco a la sociedad y al concepto de esta privación de derechos que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no?, o no le damos tanta importancia cuando sí la tiene. Pues sí, yo creo que Ana lo ha explicado bastante bien, ¿no? El concepto, que además Manuel ya sabe que a mí también me encanta y que creo que es algo que ya lo leí y me gustó mucho porque nos habla de ese ser, ¿no?, como persona, de lo último que tengo que perder como persona es mi dignidad, y cómo es verdad que muchas veces nos encontramos con que la ausencia de participación y que no me faciliten el poder acceder a nada está quitándome mi propio ser ocupacional, como decía Ana, mi propia identidad, porque no me puedo identificar con nada en lo que participar, ¿no? Cuando yo no puedo definirme, ¿no? Al final hablamos de que nosotros nos definimos a través de nuestros roles que se nutren de ocupaciones, ¿no? Yo me puedo definir como terapeuta ocupacional o como terapeuta ocupacional de neuro porque hago cosas que van a que yo sea terapeuta ocupacional neuro, que hago una charla en el podcast, dirijo un máster de terapia ocupacional, trabajo el terapeuta ocupacional en AISE, es decir, yo hago una serie me implico en una serie de ocupaciones en mi vida que me van a identificar en un rol como terapeuta ocupacional. Y eso va a hacer que yo pueda decir, yo me identifico de esta manera. O me puedo identificar ahora como madre, pero para eso pues tiene un hijo. Pero tienes que hacer como cosas, tienes que participar en ocupaciones que te lleven a ser algo, ¿no?, que te llevan a identificarte en un rol. Entonces, cuando a estas personas la estamos privando de esta participación en cualquier actividad, le estamos quitando, y es muy duro decirlo y es muy fuerte pero le estamos quitando su ser en sí mismo, ¿no? Porque no puedo identificarme de ninguna manera con nada de lo que puedo hacer, no puedo encontrar un rol en mi vida, no puedo participar en ninguna ocupación que me lleve a ser algo en lo que yo me pueda identificar. Claro, y muy, muy a la par con lo que dices, ¿no? Con lo que si no puedes ejercer ninguna de tus ocupaciones, todos tus roles se fuman y no te identificas con nada,
lanzo también el concepto de justicia ocupacional, que también lo he nombrado antes, de Wilcox y Thompson, ¿no? Que dicen exactamente lo que tú comentas, Inma, que nuestra asistencia depende de capacitarnos para todas estas oportunidades y participar culturalmente en ocupaciones definidas, sociales, personales, porque somos seres humanos, porque los seres humanos somos ocupacionales por naturaleza. Entonces, claro, quitarte esa esencia se denota como injusticia ocupacional. Entonces, claro, te están quitando los mecanismos básicos y como el sustrato más puro, ¿no?, de tu ser. Y es verdad que si nos paramos a pensar, tú dices, joder, qué duro, ¿no? Como que no te paras a pensar en la importancia que tiene hasta que no lo analizas y lo ves tan fríamente y nos encontramos cosas, obviamente, que ahí, ¿no?, tenemos que jugar nuestro papel como terapeutas o como conocedores de la ocupación, de la importancia de las ocupaciones para poder un poco paliarlo, ¿no?, y darle la importancia y disminuir toda esta injusticia y la falta de dignidad que muchos de nuestros pacientes pueden tener. Sí, yo creo que aquí podríamos como establecer una primera conclusión importante de estas charlas, y al final yo creo que la ocupación y la participación nos deberíamos quedar como que debe prevalecer o debe estar por encima de las capacidades de desempeño de la propia persona. Creo que lo habéis defendido muy bien tanto con el concepto de dignidad ocupacional como de justicia ocupacional, que no solo nos debemos quedar pues en esas capacidades de desempeño y si el paciente puede o no puede realizar determinadas ocupaciones o puede participar en esas ocupaciones, sino que nuestra labor como terapeutas pues tiene que ser adaptar o favorecer esa participación. Vale, yo creo que también un poco ya hemos hecho una breve introducción teórica sobre qué es la ocupación, sobre algunos conceptos importantes como significación, sobre la diferencia entre capacidad de desempeño y la participación, y esta pequeña conclusión de cómo la participación y la ocupación debe prevalecer. Y si os parece, tanto Isma como Ana, podríamos entrar en conceptos un poco más prácticos, por así decirlo, o cómo llevamos esto a la práctica, porque creo que casi todos los que estamos en el mundo de la neuro, al final pues tenemos un paciente normalmente en daño cerebral sobrevenido, pues un paciente adulto que tenía sus determinadas ocupaciones, tenía una participación concreta en determinadas actividades, tenía una capacidad de desempeño determinada, pero de la noche a la mañana pues aparece un daño cerebral sobrevenido, llámese un ictus, llámese un tumor, llámese un accidente, y como que toda esa capacidad de desempeño se viene abajo y ese paciente no empieza a participar en determinadas ocupaciones. Pero claro, esa yo creo que es también una lectura un poco simplista, porque creo que yo desde neurofisioterapia pues siempre lo que veo es los problemas que tiene la capacidad de desempeño. Es decir, este paciente tiene un daño cerebral sobrevenido y tiene ahora una hemiplegia y por tanto no participa en determinadas ocupaciones porque no mueve la mano. Pero claro, entiendo que todo esto es mucho más complejo y por lo que nos habéis comentado, tema de cambio de roles, cambios por ejemplo en el entorno, y al final yo creo que es un aspecto mucho más complejo. Yo que he tenido la experiencia pues de trabajar con vosotros y tener un poquillo de cerca esa figura de la terapia ocupacional, pues sé que desde la evaluación de la terapia ocupacional se analizan muchos de esos componentes, sobre todo se analiza como esa reincorporación y esa proyección del paciente, o de cómo volver a hacer o qué volver a hacer o qué le apetece volver a hacer a ese paciente. Pero no sé un poco sobre ese tema, cómo veis vosotros, tanto Ima como Ana, ese volver a hacer, esa proyección de la patología. Lo que pasa es que seguimos encontrándonos con que el volver a hacer sigue estando muy limitado a actividades básicas de la vida diaria generalmente, y alguna vez alguna actividad instrumental, pero pocas veces se proyectan en algo mucho más complejo como puede ser volver a trabajar o volver a vivir con mi pareja o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que también una parte de nuestro trabajo es
llevarnos a la persona a que entiendan la importancia de esa participación, ¿no? De esas ocupaciones. Y todo esto que estamos hablando, ¿no? De que una persona sea consciente de lo importante que es hacerte partícipe de determinadas actividades, porque eso son los que te van a dar una identidad. Entonces, en el perfil inicial, por lo menos conocer un poquito más de en qué roles esa persona se identificaría y pondría como prioritarios, ¿no? Es verdad que muchos de estos pueden que se hayan perdido, pero otros muchos, y la mayoría de las veces lo que nos encontramos es que son roles que se han perdido porque el propio entorno lo ha eliminado, ¿no? De pronto he pasado de ser padre a ser enfermo, cuidador y además, o sea, cuidado, y además son mis hijos los que me cuidan, ¿no? Entonces ahí se producen, eso lo vemos todo en clínica cada día, se produce una alteración de relaciones sociales, familiares muy complejas, ¿no? Porque ya no solo que he perdido el rol, sino que es que como que se ha dado completamente la vuelta, ¿no? Y de pronto mi hija me empieza a decir que me tengo que tomar las pastillas o que tengo que andar, y eso pues hace bastante compleja la intervención, e incluso llevarte a que esa persona piense que puede volver a recuperar ese rol, ¿no? Y muy pocas veces de primeras te dicen, no, quiero volver a recuperar mi rol de padre, ¿no? A lo mejor, si no me he encontrado cuando tienen hijos más pequeños, sí se enfocan en el rol de padre como rol de cuidado, ¿no? Es como, bueno, me gustaría volver a sacar a mi niño al parque, cosas así, ¿no? Pero más allá de esa profundidad del padre de familia, a lo mejor, ¿no? Pongo padre porque es verdad que sabéis que venís tú, lo que más son hombres y hombres de una determinada edad, ¿no? Entonces, ese rol de ser cabeza de familia, de que soy el que llevo el dinero a casa, de que lleva la cartera llena y si me voy a tomar una cerveza, invito yo, aunque vayan todos mis hijos. Eso no te lo demandan tanto, y creo que es porque no se tiene en cuenta la importancia de todo este proceso que estamos hablando. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, lo que tú dices, te demandas diciendo, quiero volver a mover mi mano, ¿no? Y claro, toda la pérdida de roles supone, como no paramos de repetir, la falta de participación, la falta de construcción y esa ruptura de identidad ocupacional, por lo que al final estás un poco perdido, ¿no? Si estás, a lo mejor en rehabilitación estás recuperando esas destrezas que tú demandabas, pero te saben a poco, ¿no? No estás construyendo realmente tu ser ocupacional, ¿no? Que muchas veces es lo que te demanda la participación y a volver a estar en consonancia con tu entorno, con tu yo, esa construcción, ¿no? Y es verdad que creo que le deberíamos dar un poquito más de importancia o intentar mostrarle esta importancia a los pacientes desde el minuto uno, como has dicho, Manuel, como es la valoración, ¿no? Que es un pilar importante dentro del proceso de rehabilitador. Sí, yo creo que todos estos conceptos son importantes y al final dentro de una terapia, dentro de la rehabilitación de pacientes neurológicos, no solo tenemos que tener en cuenta pues las capacidades de desempeño como venimos hablando toda la tarde, sino que tenemos que tener esas características individuales, esos roles individuales y ese entorno en concreto que se establece justo después del daño neurológico. Si os parece bien, si alguien quiere participar o algo, pues podemos también en este punto abrir un poquillo el debate, que si alguna terapeuta ocupacional que está en la sala quiere participar, pues completamente invitada. Si no, pues bueno, sigo yo un poquillo consultándole a Isma y a Ana mis dudas personales. Yo sí es verdad que os quería preguntar ahora, si no hay preguntas, es un poco más a modo de ir estableciendo ya un poco también una serie de conclusiones o una serie de ideas básicas. Por ejemplo, ¿qué le recomendaríais al resto de disciplinas? Y me explico un poquillo mejor. ¿Qué veis un poco dentro del mundo de la neurorehabilitación, que al final es lo que nos dedicamos, que veis que al resto de disciplinas pues se pueden quedar un poquillo más cojas, es decir, que no tienen tanto en cuenta esos conceptos propios de la terapia ocupacional y que muchas veces hagan que la terapia pues no sea tan
efectiva o tan significativa, pues porque no se tengan en cuenta determinados aspectos que vosotros como terapeutas ocupacionales pues sí podríais complementarnos un poco al resto de disciplinas. Entonces no sé un poco qué nos recomienda al resto de mortales. Uy, qué pregunta, ¿eh? Aquí yo recomendando y mandando. A ver. Bueno, recomiéndame a mí, que tenemos confianza, y al resto de mortales, ya si ellos quieren aplicarlo. Si quiere que lo haga y si no, que no lo haga. Sí, al final yo creo que ninguna disciplina somos completamente perfectas para nada, y al final tenemos que ir aprendiendo una disciplina de otra, y al final lo importante de estos espacios compartidos en los que se hablan sobre conceptos clásicos pues de otras disciplinas, y al final yo creo que se genera un conocimiento compartido entre diferentes disciplinas, y es la importancia de estos espacios compartidos y de estos intercambios entre profesionales, que al final yo como neurofisioterapeuta me pueda llevar a mi campo diferentes conceptos de la terapia ocupacional sin entrar en ningún caso en intrusismo ni nada, pero creo que al final es cómo nos enriquecemos y cómo vamos conociendo cosas mucho más complejas a nuestro enfoque. Vale. Bueno, yo creo que hemos hablado ya de muchas cosas, ¿no? De qué se puede hacer. Una de las cosas que hemos hablado y hemos dicho muchas veces, hemos nombrado mucho, que es el contexto. Yo creo que es una de las claves, ¿no? Que nos van a marcar esa forma en que el usuario se va a enfrentar a lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Que es algo bastante complejo. Pero creo que una formación constante en cuanto no solo a los profesionales, tener en cuenta el contexto, tener en cuenta cómo estamos influenciando directamente sobre el usuario, sino creo que todos los profesionales tenemos que marcar mucho a ese entorno, a ese personas cercanas al paciente, machacarle mucho todo esto que hemos ido hablando, ¿no? Porque es verdad que al final siempre pues hay unos profesionales que llegan más que otros a un determinado familiar, ¿no? Y no hablo de profesiones en sí, sino de personas. Y eso sí que yo creo que en todos los años que llevamos en clínica lo tenemos claro, que por lo que sea, hay un día yo le digo una cosa a un familiar y no me hace ni puñetero caso, pero es que al día siguiente se lo dices tú y ya es como me lo ha dicho Dios y voy a hacerle caso, ¿no? Entonces creo que como forma unánime todos los profesionales sí que deberíamos trabajar en la misma línea con los familiares o con el contexto cercano, de manera que no se produzcan estas situaciones de privación ocupacional que hablábamos antes, de injusticia ocupacional, ¿no? Que de alguna manera el entorno sea un entorno siempre facilitador, que permita de una manera u otra que la persona continúe manteniendo su participación de la manera que pueda en las actividades más significativas o que para él, con las que él se pueda identificar más como persona, ¿no? Entonces creo que si teniendo tres conceptos claros, ¿no? De esto que hemos ido hablando de participación, de desempeño y demás, si todo el equipo tenemos un mismo discurso muy relacionado con la clave no está en el desempeño, sino que la clave está en la participación. El entorno puede ser un súper enriquecedor, facilitador de toda esta exposición a nuevas experiencias o a experiencias antiguas, pero desde una perspectiva nueva. Y no nos encontramos con un entorno que lo que genere sea momentos de no participación, ¿no? Sino que lo que haga sea limitar a esa persona a la hora de adquirir o de disfrutar de algo o de participar en algo, creo que ya hubiésemos conseguido muchísimo, porque es verdad que una de las principales herramientas que tenemos son las familias y es una de los sistemas más complejos de trabajar, ¿no? Entonces, creo que en el entorno en general, en la sociedad en general, no el concepto de que una persona con un déficit puede participar de forma significativa en determinadas actividades, de que necesita seguir sintiéndose persona, de que necesita tener una identidad, no está generalizado. Entonces, creo que como profesionales, desde todas las áreas, una de nuestras principales labores sería aunar fuerzas en esa línea de que
vayamos por donde vayamos, salga esto por donde salga, evolucione como evolucione, tenemos que mantener desde el día de hoy, no nos tenemos que esperar a mañana que recupere el habla o a pasado mañana que recupere mejor su manipulación, sino que desde hoy tenemos que empezar a facilitar a esta persona que sea persona, que participe y que sea en ese proceso que hablábamos de dignidad ocupacional. Entonces yo creo que esa sería una clave importantísima porque de pronto cambiaría tanto el discurso de la familia y cambiaría tanto el discurso del paciente y cambiaría tanto el discurso de los profesionales que el enfoque de la terapia ya tendría una transformación total. Sí, yo creo que ese último párrafo lo podríamos subrayar como conclusiones de este capítulo. Al final nos tenemos que quedar con esa idea, con esa importancia de la ocupación y del entorno. Yo, escuchándote un poco así en directo y más, se me entraban ganas de poneros en un compromiso y aprovechar, pues bueno, este primer capítulo más introductorio, casi un poquillo más teórico, aunque yo creo que hemos dado también un enfoque bastante del día a día, pero bueno, aprovechando un poquillo este primer episodio más teórico, pues intentar sacar otro episodio, sobre todo con una visión más desde enfoques ecológicos, enfoques de terapia orientada a la tarea y de un enfoque mucho más sistémico de una intervención práctica en neurorehabilitación. Entonces no sé qué me decís, tanto como Isma como Ana, como terapeuta ocupacionales, y Yolanda, que también entiende bastante del tema. Si os apetece, pues podemos grabar otro día un poco sobre esa temática, sobre ese enfoque ecológico y sobre esas intervenciones más basadas pues en esos paradigmas de tratamiento. Yo, creo que hablo por las tres, por Isma y por Yolanda también, que estamos encantadas de participar con vosotros en vuestras salas. Isma y Yolanda son profesionales como la copa de un pino. Yo he aprendido y sigo aprendiendo y aprenderé durante mucho tiempo de ellas y vamos, encantada de participar e intentar aunar un poquito esos conceptos para hacer un podcast chulo y muy interesante, ¿no? Yo creo que sí. Yo ya como hablaba Ana por mí, no puedo decir nada, que me apunto. Ya vemos. Tienes que apuntarte, claro que sí. Sí, yo creo que puede ser un tema guay. Ahí vais a aportar vosotras un montón y es verdad que quizás es un enfoque que en AISE tenemos muy claro y que lo hacemos muy natural, pero que no está tan extendido. Y creo que es precisamente ese equipo transdisciplinar que hemos conseguido formar tan bonito y el nutrirnos tanto unos de otros con esas charlas y esas sesiones compartidas, por lo que yo creo que somos tan fan de trabajar desde la tarea y desde el entorno y porque al final un poco, como decía Inma al principio con el tema de las barreras, ¿no? Y del intrusismo, creo que en AISE eso no cabe, no existe. Entonces, eso ayuda mucho a que se pueda hacer un enfoque tan complejo como es la terapia orientada a la tarea con mucha naturalidad. Así que, si queréis, pues lo preparamos y venimos a hablar de eso cuando queráis. Bueno, pues grabado queda, creo ya que esto, entonces creo que ya no hay escapatoria. La verdad es que yo creo que es importante darle como un enfoque un poco práctico también a todos estos contenidos y a estos conceptos, porque al final quedan como conceptos muy ideales y muy chulos y claro, tiene que prevalecer la participación y tiene que prevalecer la ocupación y los intereses del paciente, pero que muchas veces después nos cuesta llevarlo a la práctica. Entonces yo creo que intentar ver un poco esos paradigmas de tratamiento nos pueden servir un poco a llevar estos conceptos a la práctica. Yo al final tengo la suerte de haber trabajado mucho tiempo con Isma y Isma al final nos escribe en el máster de neurofisioterapia, nos escribe el tema de ocupación. Y yo sí es verdad que tengo la suerte de tenerla cerca, pero sí es verdad que suelen ser unos temas siempre áridos en lo teórico, en lo conceptual. Entonces muchas veces como que a los alumnos les parece chulo, pero cuesta al final llevárselo. Entonces, ya que os he tirado un poquillo el guante y habéis sido unas inconscientes de recogérmelo, pues nada, lo dejamos como tema pendiente.
No sé si alguien más quiere hablar algo, si quiere comentar. Yo creo que con esto podríamos también un poco concluir este primer episodio introductorio sobre la terapia ocupacional. Al final, a mí la verdad es que me hace bastante ilusión porque el estreno de las terapeutas ocupacionales haya sido aquí con nosotros y que vayamos abriendo un poco lazos y vayamos abriendo un poco este espacio a otros profesionales. Al final, nosotros siempre defendemos que el conocimiento tiene que ser compartido para que sea conocimiento, y al final yo creo que esa es una de las grandes conclusiones que podemos sacar de hoy, junto con la importancia de la ocupación. Pero al final es importante pues estos espacios, la transdisciplinaridad, y que aprendamos de otras disciplinas y nos llevemos a nuestro terreno cosillas de otro terreno, de otras disciplinas. Agradeceros mucho pues a toda la audiencia que estamos teniendo, que la verdad es que estamos teniendo una repercusión que es espectacular, y al final esto nació un poco como un proyecto, como una idea así un poco loca de Juan, y al final pues nos hemos ido todos enganchando. Y al final, pues aquí estamos con mucha repercusión. Y nada, agradeceros pues tanto a Isma como a Ana como a Yolanda, que ha estado colaborando, pues que se hayan inaugurado hoy con nosotros, que hayan entrado en este proyecto. Y muchas gracias también por haber aceptado pues ese nuevo capítulo. Pues nada, yo agradecer la oportunidad de que estemos aquí, como tú bien decías, ¿no? De ese Juan que empieza a mover cosas y nos va arrastrando poquito a poco. Entonces, creo que para nosotros es una buena oportunidad, ¿no? Que se pueda hablar de ocupación en un perfil de neurofisioterapia, que hayamos metido aquí la cabecilla, que nos invitáis para otro día y que, bueno, que de vez en cuando hablemos de nuestras cosillas filosóficas, menos filosóficas, cómo llevarlo a la práctica, que luego es muy difícil y cada día nos encontramos con que pues no lo he podido llevar tanto, o te analizas y ves que no. Pero bueno, creo que dar voz a la terapia ocupacional en espacios como estos pues es interesante, y como tú decías, ¿no? No hemos dicho lo que no es la terapia ocupacional, pero porque creo que todo puede ser terapia ocupacional, incluso en nuestro día a día. Muchas veces yo misma me analizo y me veo desde la terapia ocupacional, y todos tenemos ciertos resquicios donde podríamos mejorar, pero creo que es una gran oportunidad. Entonces, pues agradeceros que hayáis pensado en nosotras, que nos hayáis dado voz, y que bueno, que espero que esto sirva para dar ese un poquito más a una profesión que, aunque lleva mucho tiempo, es verdad que, como tú decías, todavía genera mucha confusión, quizá porque es mucho más abstracta y holística de lo que otras profesiones que nos tienen más, que nos rodean, ¿no? Entonces, pues nada, agradeceros que nos deis voz, aunque nos pongamos muy pesados. Eso es, muchas gracias a los compañeros por hacernos participar en este club, que la verdad es que tiene una calidad súper chula, porque yo intento, dentro de lo posible, escuchar vuestras charlas y vuestros podcasts, y que nos hagáis partícipes, pues, y que nos dejéis un espacio. Nos gusta, ¿no? Y es cierto que en AISE vamos todos a una, y es cierto que intentar dar esa visión de cooperativa, de equipo transdisciplinar, y que el paciente al final es el protagonista y no las disciplinas por separado, pues es bonito, ¿no? Que se comparta también en estos espacios. Así que muchas gracias, y espero que esa invitación sea pronto. Perfecto, pues para ir concluyendo, pues hacemos como una ronda como siempre, de micro abierto. Si alguien quiere aportar algo. Yolanda, que veo que tiene la mano levantada. Sí, simplemente darle las gracias a Isma y Ana, porque creo que han hecho un esfuerzo bastante importante. A ellas que les cuesta trabajo a veces hablar en público, y creo que eso tienen que creer un poquillo más y creerse pues que verdaderamente aportan mucho, y que nosotros estamos muy acostumbrados a aprender de ellas, y muchas cosas de las que cuentan nos suenan mucho, pero también pienso que aportan mucho al resto de terapeutas que trabajamos con personas que tienen algún tipo de daño neurológico, y que sería súper importante hablar mucho de equipo transdisciplinar y de todo lo que la terapia ocupacional aporta
a esa visión que decían tan general y tan holística de la persona, de empezar a ver más a la persona y a sus necesidades reales y no tanto a un conjunto de déficits, que es un poco lo que a veces nos han enseñado en fisioterapia. Así que estoy muy agradecida de que hayan estado y espero que vengan muchas más veces. Perfecto, pues nos quedamos, yo, si os parece bien, con esa idea y despedimos ya por hoy el podcast, que creo que ha quedado bastante bien y además se nos ha quedado otro podcast de regalo pendiente. Nos vemos, pues como siempre, todos los miércoles a partir de las 8 en el Club de Neurofisioterapia. Normalmente grabamos estos podcasts en directo y luego en torno a una semanilla pues se suben a las diferentes plataformas de podcast. Nada, pues la siguiente semana, pues emplazaros, estaremos hablando sobre libros en neurociencia que en algún momento pues nos marcaron a cada uno de los colaboradores que normalmente hablamos con este podcast, o de los oyentes que alguno quiera colaborar, pues invitadísimos quedan como siempre. Nada, volver a agradeceros pues a todos los que nos estáis escuchando, que al final son los que estáis haciendo esto un poco también posible y estáis haciendo un poco esta bola de nieve, que esto siga creciendo y que nosotros nos sigamos motivando e involucrando en esto. Y por supuesto pues a nuestra compañera que nos han acompañado hoy, que espero que no sea la primera vez la primera y la última vez que nos acompañe. Así que nada, nos despedimos por hoy y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, adiós.